Dice, un riesgo del proyecto es un evento incierto o condición que en caso de ocurrir conlleva un efecto negativo para los objetivos del proyecto. Imagínate que te encuentras una pregunta así en el examen. Sigues leyendo, lo primero, porque a lo mejor no es buena, ¿vale? Dice, un evento incierto o condición que en caso de ocurrir conlleva un efecto positivo para los objetivos del proyecto. Los objetivos del proyecto entendamos siempre el objetivo coste, objetivo tiempo, ¿vale? O sea, si ocurre, hace que el proyecto termina, en este caso, antes, ¿vale? Y aquí dice positivo o negativo, antes o después. ¿Cuál pondríamos? Yo creo que la C. Sí, señor. ¿Vale? Es como es. O sea, estas áreas, o sea, este tema de gestión de riesgos, está muy bien que lo preparemos porque nos da generalmente acierto seguro, ¿vale? ¿Ok? Trae cuenta. Dice, planificar la gestión de riesgos es el proceso de describir qué riesgos hay y cómo gestionarlos, enumerar todos los riesgos del proyecto y los recursos necesarios para gestionarlos, definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos del proyecto, enumerar todas las respuestas para cada riesgo que pueda encontrarse en el proyecto. ¿Qué opinas aquí, Juan Diego? Planificar. ¿La C sería? Sí, señor. O sea, hay siempre procesos iniciales. Este justamente es el primero de todos, el proceso 11.1, ¿vale? Del proceso planificar la gestión de riesgos sale un plan de gestión de riesgos. Pero en ese plan de gestión de riesgos no veas ningún riesgo, no busques riesgos concretos. O sea, es como las reglas del juego. Vamos a describir cómo vamos a gestionar riesgos en este proyecto, teniendo en cuenta las condiciones y todo, bueno, la situación de cliente, esta situación, este proyecto. Además que es muy riesgoso, pues tenemos que cubrir mucho los riesgos o hay proyectos más seguros que otros, ¿no? Entonces ahí te relajas, ¿vale? Pero no es la A. O sea, la A te sale pues en el 11.2, cuando identificas, cuando descubres los riesgos por primera vez, ¿vale? La B dice enumerar los riesgos del proyecto y los recursos necesarios también, es el 11.2. Y la D dice enumerar todas las respuestas, es el 11.5, ¿vale? Cuando ya estamos, después de hacer el análisis cualitativo, 11.3, cuantitativo, 11.4, pues ya viene el ACME, ¿vale? Que no nos quedamos en la caja, ponemos soluciones, ¿vale? Entonces, estas preguntas, si las falláis, duelen mucho, ¿vale? PMI no dice cuánto valen las respuestas, ¿vale? Tampoco restan fallos, pero hay algunas que puntúan más. Entonces, las que son así conceptuales de entender los procesos, esas hay que clavarlas siempre porque, bueno, puntúan mucho. Entonces, no acertarlas te penaliza, aunque no te restan puntos, ya sabéis. ¿Ok? Dice, a ver, estoy con la 3. Dice, usted ha sido nombrado recientemente director de proyecto de un proyecto de telecomunicaciones que está comenzando su segunda fase. Parece que hay muchos riesgos del proyecto, pero nadie ha evaluado el rango de resultados posibles. Esto quiere decir, Marcos, el rango de resultados posibles en cuanto a tiempo, en cuanto a coste. Es decir, este proyecto se puede ir, el resultado de este proyecto puede ser que termina en 12 meses o en 20 meses. Ese es el rango de resultados posibles. O el proyecto termina con 2 millones o 2 millones y medio. ¿Vale? Entonces, ¿qué proceso es el que te da esa información, el que te permite hacer esa respuesta? Planificar la gestión de riesgos, realizar el cuantitativo, planificar la respuesta o realizar el seguimiento y control. ¿Qué opinas? Pues yo creo que iría por la B, pero no sé si estoy... Venga, mójate. La B, Una de ellas. ¿Va a ser A, B, C o D? Pues juégatela. La B. Justamente, exactamente. Joder, pues es unas cracks. ¿Veis cómo estas se nos dan bien? A ver, esto es la ventana de incertidumbre. Hay que cuantificar desde cuándo a cuándo se puede ir. Eso lo haces con un Monte Carlo o con un diagrama de riesgos. ¿Vale? Está claro, ¿verdad, Marcos? Muy bien, gracias. La identificación de riesgos implica A. Controlar los riesgos que podrían afectar al proyecto. B. Determinar los riesgos que han ocurrido realmente. C. Determinar el impacto que un riesgo podría tener en el proyecto. Y D. Determinar qué riesgos podrían afectar al proyecto y describir sus características. ¿A ver?
La D de Dinamarca, señor. Pues no falláis ninguna aquí. Muy bien, muy bien. Voy yo a hacer la siguiente, ¿vale? Dice la 5. Usted es el director de proyectos de una empresa de servicios financieros que trabaja en un proyecto consistente, bla, 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 ¿vale? Usted comienza a identificar los riesgos del proyecto. ¿Qué datos usará? Cuando os colocan así en la pregunta, te sitúan en un proceso, dice, aquí está claro, es el 11.2, identifica los riesgos, ¿vale? Y te preguntan inputs. Pues te gustaría tener una memoria fotográfica para saber, para acordarte de las flechas que entraban en ese proceso, pero esto no se hace así, no te daría la cabeza porque son demasiadas, ¿vale? Pues te tiene que cuadrar, ¿vale? Y hay que deducir esto pues por lógica, ¿vale? A ver, si yo estoy identificando riesgos, ¿qué voy a utilizar? A ver, actitud de tolerancia al riesgo. Si son seekers, si son conservadores, hombre, pues me cuadra, porque si estoy en una startup que tiene una actitud muy propensa a los riesgos, pues aquí cualquier cosinina no la considerarías un riesgo, ¿vale? Y encima, pues los riesgos gordos te gustarían, ¿no? Para jugártela y sacar más provecho. ¿La EDT te cuadra? Sí, porque el qué dentro del proyecto, el qué hay que hacer, pues me dirá cosas que son más ciertas o inciertas. Entonces, me gusta tener esos detalles, más que el proyecto entero. ¿El registro de interesados? Pues me cuadra porque también los riesgos son muy personalistas, ¿vale? Hay riesgos que se producen por quién participa, a quién hay que convencer o satisfacer. Entonces, la A me cuadra de momento, ¿vale? Voy con la B. EDT me cuadra, igual que antes. El registro digo, no, lo siento. Esto sale, esto es output, no es input, ¿vale? La primera vez que sale es en el 11.2, ¿veis? Entonces, estas que son de qué entra, qué sale, y que te quieren confundir para que tú digas que algo que sale entra y viceversa, también se penalizan mucho, ¿vale? O sea, estas puntúan más. No sabemos cuánto, porque esto nunca lo revelan los del PMI, ¿vale? Pero estas conceptuales de que, joder, está diciendo que algo entra cuando sale, es que no tienen ni idea de este proceso. Eso es lo que piensan los de PMI, ¿vale? Y aquí, pues este cerito, pues dejas de ganar mucho, ¿ok? Dice C, políticas sí, estimaciones sobre actividades sí, registro no, registro no. Entonces ya, por activo y por pasiva, yo sé que es la A, ¿ok? La 6 dice, en la identificación de riesgos podría usar las siguientes técnicas, excepto tormenta de ideas, me cuadra. Monte Carlo no me cuadra porque eso es del 11.4, no es del 11.2. Delphi me cuadra, entrevistas me cuadra. En el proceso identificar riesgos, las salidas son... Hay que medir. Bueno. ¿La lista de riesgos identificados? Sí. Lista de riesgos identificados y respuestas potenciales, mejor. ¿Vale? Cuando tú describes el riesgo por primera vez, también te sale muy natural decir, bueno, pues esto habría que contenerlo o habría que mitigarlo. ¿Vale? Pues déjalo ahí anotado. Son potenciales, son respuestas potenciales. Luego en el 11.5 ya decidiremos si es ACME. ¿Vale? ¿Ok? Entonces la B me gusta más que la C. Actualizaciones en el registro de riesgos. No, porque no hay que actualizar lo que no tienes, ¿no? O sea, por primera vez sale en el 11.2. Y el plan, no, porque esto entra, no sale, ¿ok? Entonces, digo la B. Y sé que no me voy a equivocar. Usted es el director de proyectos, bla, bla, bla. Usted se da cuenta de que uno de sus trabajadores clave está empezando a irse a casa temprano y parece poco comprometido con el proyecto. Esto es un ejemplo de, pues hombre, riesgo, no, porque esto es una certeza, no es una incertidumbre. Esto pasa de verdad, ¿vale? ¿Un problema de recursos humanos? Pues tampoco lo sé. Un storming, ¿os acordáis de la escalera de Tuckman? Forming, storming, norming, performing, adjourning. Pues no, esto es una fase de un equipo en la madurez, en el team building y no tiene que ver con lo que están diciendo aquí, ¿vale? Esto es un trigger, ¿vale? Un disparador, un síntoma de riesgo. Por el humo se sabe dónde está el fuego, entonces a lo mejor esto lo empiezo a monitorizar y me doy cuenta de que va a explotar ese riesgo de que Juan se vaya de la empresa. ¿Vale? ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor cuándo deben identificar los riesgos en el equipo? O sea, ¿cuándo deben identificar los riesgos el equipo del proyecto y los interesados? Pues siempre, ¿vale? Esto no me duermo, no me conformo con solo al principio, ya veremos. Durante la validación del alcance, ¿os acordáis que había un proceso que es de alcance
que se despertaba cada vez que teníamos un entregable, ¿vale? Un entregable lo entregábamos y lo primero que hacíamos era pasarle las pruebas de calidad, y el equipo lo inspecciona para ver si está bien construido, si es conforme al diseño, y si es así dice, ok, verificado, entregable verificado. Ese entregable verificado va al 5.5 a validar el alcance. Y eso es algo que ya le corresponde al cliente o al patrocinador. Tienen que inspeccionar el entregable y validarlo. Y dice entregable validado o aceptado, mejor dicho, ¿vale? Entonces, si hablo de riesgos solo en esos momentitos, pues mal. Además, muy tarde ya, ¿no? O sea, si son riesgos de que el entregable le pase una cosa u otra, pues ya no tienes nada que hacer. Entonces, la A no te gusta. B, después de recibir el Project Charter y antes de crear la EDT, pues es que no tengo información sobre incertidumbres. Todavía no sé qué hay que hacer. No puedo saber si falla o no falla eso, que no sé qué hay que hacer todavía, ¿no? Pues no, tampoco. Dice la C, cada vez que se produzca un cambio, esta sí me cuadra, porque los cambios remueven todo, ¿vale? Y hacen que salgan más incertidumbres, o sea, son fuentes de incertidumbres, de cosas imprevistas los cambios, ¿vale? Entonces, la C como política general, pues sí. Y la D, antes de crear el Project Charter, pues eso es muy pronto, antes de que incluso se apruebe, ¿vale? Entonces, el análisis cualitativo prioriza los riesgos según el efecto potencial sobre el proyecto. Esto es, o sea, priorizar es ordenar la lista de riesgos. ¿Según qué? Según el rating, según la severidad, el efecto potencial, ¿vale? Dice la B, según la probabilidad es parcial. O sea, generalmente si hacemos matriz probabilidad por impacto, mezclamos probabilidad por impacto. Y la C es igual de parcial. Y la D, según su ocurrencia cronológica, tampoco, ¿vale? O sea, podemos ordenarlo por due date, como hacemos en PMP, pues para hablar solamente de lo más urgente, de los que van a explotar antes. ¿En qué sentido hablar de un riesgo que va a explotar dentro de un año, verdad? Pero no priorizamos por eso, o sea, no ordenamos la lista según eso, sino según el rating. ¿Os acordáis? Aquí en PMP pues, se ve gráficamente, ¿verdad? O sea, hacer análisis cualitativo es darle a esto y decir, venga, pues voy a ordenar según el rating, ¿vale? Y arriba me saldrán los más importantes y abajo los menos importantes, los que están en verde, ¿ok? Si lo hago así, pues me conviene, o sea, me conviene ordenar por fechas, pues para otros temas, no para hacer análisis cualitativo, ¿vale? Me conviene para ir al seguimiento con los más urgentes, ¿ok? Entonces hemos dicho que la 11. Usted es el director de proyectos de una empresa de servicios financieros y trabaja en un proyecto consistente en la introducción de un nuevo esquema de comercio online, bla, bla, bla. La escala de probabilidades que tiene la compañía es muy baja, baja, moderada, alta, muy alta. Esto es una escala cardinal. No, perdón, ordinal. El cardinal es cuando tiene números. Y luego, no lineal es cuando esos números no están equidistantes. Escala de impacto no es porque me dice que es escala de probabilidad. ¿Vale? Entonces, está claro que es la D. ¿Okay? Uno de los riesgos que usted está analizando en su último proyecto tiene muy pocos datos disponibles. Usted debería continuar el análisis usando pues, la evaluación de la calidad de los datos. ¿Vale? Lo demás lo descarto. ¿Vale? O sea, estoy haciendo análisis, pues será el análisis cualitativo, estaré en el 11.3. ¿Vale? Entonces aquí puedo continuar evaluando probabilidades e impactos. Eso se hace en el 11.3, pero no para esto, no porque tengo pocos datos. O sea, si tengo pocos datos, ¿qué sentido tiene entrar en el detalle de probabilidades e impactos? Tendré que buscar más información para analizar mejor, ¿no? Análisis de hipótesis, pues está bien, pero es que seguramente incluye la D, incluye la C, ¿vale? Y también supuestos. Si lo vemos en inglés, seguramente aquí pone supuestos. Bueno, a lo mejor pone hipótesis, no lo sé. Que era la 12, ¿no? Assumptions, ¿veis? Entonces, PNI sí quiere que distingamos, por un lado, los supuestos, los assumptions, de los risk, por otro lado, ¿vale? ¿Son incertidumbres? Claro que sí, pero son de distinta naturaleza. Y los assumptions yo no los gestiono igual, ¿vale? Si ocurren, es que no podía hacer nada, ¿vale? Lo he gestionado diciéndolo en una lista, en la lista de supuestos, en el assumption log,
Y ahí, pues, he supuesto que no ocurre, he supuesto que ocurre, y mi gestión es revisitar esa lista para asegurarme de que siguen siendo válidos esos supuestos, porque toda mi gestión está basada en esos supuestos, ¿vale? Cuando se cae alguno, pues tendré que cambiar cosas o incluso a lo mejor hay que parar el proyecto. Pero no está en mi dominio, no está en mi control, ¿vale? ¿Ok? A lo mejor hay que escalarlo a los jefes o típicamente no puedo hacer nada. El equipo de gestión no puede hacer nada, ¿ok? Entonces es algo muy ortogonal, muy separable. Riesgos por un lado, supuestos por otro, ¿vale? Por eso no es buena y es mejor la D. Voy con la 13. Dice, una matriz probabilidad por impacto prioriza los riesgos clasificándolos como bajo, medio, alto. Bueno, a lo mejor hay más grados aquí, ¿no? Realmente lo que quieres es un numerito para ordenar. Realmente esto es como el input de la matriz, ¿vale? A la gente le preguntas cualitativamente, oye, ¿esto te parece alto? ¿Esta probabilidad te parece alta, media, baja? Y con eso, pues ya haces cálculos y te da un numerito para ordenar, que es la clave, ¿okay? Para priorizar según el efecto. Multiplicando la probabilidad de impacto me gusta más. Clasificándolo según la precisión, no. Multiplicando la probabilidad por su MV, no. El Expected Monetary Value ya multiplica la probabilidad por el impacto. No vuelves a multiplicar la probabilidad, ¿vale? Entonces será la B. Usted ha decidido realizar el cuantitativo. ¿Cuál de las técnicas debe usar? Pues Tormenta de Ideas no, Monte Carlo sí. Delphi es cualitativo y análisis causal también es cualitativo. No, análisis causal es para el 11.2, para identificar riesgos, ¿vale? Cuando tienes un riesgo muy grande, haces análisis causal y te salen riesgos individuales, riesgos causales. 15. El análisis cuantitativo hace todo lo siguiente, excepto priorizar los riesgos según su potencial efecto. No, esto lo hace el cualitativo, ¿no? Vamos a seguir. Determinar la probabilidad de alcanzar un objetivo específico. Esto sí. ¿Qué probabilidad hay de terminar antes de marzo? ¿Qué probabilidad hay de terminar con menos de 1 millón? ¿Vale? C. Cuantificar la exposición al riesgo del proyecto y determinar el tamaño de las reservas de contingencia. Esto ya sabemos que también se hace en el cuantitativo, en el 11.5, ¿verdad? En el 11.4. D. Identificar los objetivos realistas y alcanzables de coste también. No es realista decir que el proyecto termina en 50 semanas. Acordaos del caso que decíamos. Jefe, si decimos 50 semanas, nos columpiamos porque la probabilidad de terminar con 50 semanas es un 5% solamente. ¿Vale? Eso es análisis cuantitativo también. ¿Ok? En cambio, la A no. La A es que me basta con ordenar la lista, poner arriba los más severos. Eso es cualitativo. ¿Ok? El análisis cuantitativo normalmente sigue al cualitativo. O sea, no tenemos por qué hacer siempre el análisis cuantitativo. Realmente despiertas este análisis cuando, cuando tienes que razonar con los jefes, cuando necesitas convencerles de que necesitas pasta, como por ejemplo en el aeropuerto de Denver. Tengo que hablar con los jefes para que me dejen 2 millones de dólares para remodelar los túneles. Pues para hablar así de millones de dólares tendrás que hacer un cuantitativo, ¿vale? Para ciertos riesgos hacemos el análisis cuantitativo, metiendo en la costelera todo y tal, pero generalmente no lo haces para cada riesgo, sino para justificar respuestas en algunos de ellos. 17. ¿Cuál de los procesos siguientes desarrolla opciones y determina acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas? Esta es la definición del proceso 11.5, planificar las respuestas a los riesgos. Para desarrollar las respuestas a los riesgos en su actual proyecto, usted usará las siguientes técnicas. Excepto, vale, se puede responder a los riesgos evitándolos, avoid, transfiriéndolos, aprovisionando reservas para contingencias, aceptándolos, sí, ¿vale? Aprovisionar reservas para contingencias es algo, digamos que no es una respuesta, ¿vale? Es parte de una respuesta. Por eso, aunque está bien, no es tan precisa como las demás, ¿vale? Entonces, vale, se sale un poco la fe. Dice la 19, usted está trabajando en un proyecto consistente en el desarrollo de un producto nuevo, bla, bla, bla. Voy a leerlo bien. Dice, existe el riesgo de que el equipo especializado de pruebas no esté disponible a tiempo y por eso usted ha enfocado de forma diferente las pruebas. Esto conlleva el riesgo de que las pruebas sean menos precisas
¿vale? Es un poco la jugada. Es decir, yo tengo un riesgo y es que tengo derecho a creer que el equipo de pruebas está en marzo, pues no, porque me dan síntomas de que no van a estar en marzo, de que van a estar en junio. Entonces, bueno, pues aquí, ¿qué hago? Mira, pues mi respuesta aquí es vamos a hacer las pruebas de otra forma, ¿vale? ¿Entendéis? O sea, vamos a mitigar este efecto de que las pruebas, bueno, vamos a evitar ese riesgo porque las hago yo. Imagínate que ya no cuento con ellos, sino que las hago yo. Entonces estoy evitando ese riesgo, esa preocupación inicial de tengo derecho a pensar que en marzo están los testers, pues me da igual porque la voy a hacer yo. ¿Ok? Entonces hacemos avoid con el riesgo 1 y lo que pasa es que surge, sale un riesgo nuevo, ¿vale? Y es diferente, es de diferente naturaleza. Tengo derecho a creer que ahora las pruebas se hacen bien. Yo no tendré tanta experiencia como lo del equipo especializado en pruebas, ¿verdad? Mi equipo no será igual. ¿Veis que esto es un riesgo secundario? ¿Vale? Cuando decidimos una respuesta, pues pueden salir otros riesgos, ¿vale? Le pones el casco al niño y ya no ve, ¿vale? Pues un riesgo diferente, secundario. Le pones el casco al niño, pero puede partirse una pierna residual, ¿veis? Eh, si le pongo el casco al niño para que no se haga daño y se sigue pudiendo hacer daño, queda un residuo. O sea, no he evitado completamente el riesgo de que se haga daño al niño, ¿lo veis? Entonces, distinguís entre residual y secundario. En este caso, el secundario. Un director del proyecto Nobel, amigo suyo, quiere saber cuándo es buena opción la aceptación pasiva, no hacer nada, asumir. Pues cuando el equipo de proyecto es incapaz de identificar una estrategia, hombre, siempre se puede identificar una estrategia, aunque sea asumir. Cuando la prioridad es baja, cuando se trata de un residual, es que a lo mejor el residual sigue siendo muy gordo. Cuando no es posible evaluarlo, siempre es posible evaluarlo, ¿vale? Entonces, la B me gusta, ¿vale? O sea, cuando es muy poco probable, pues entonces a lo mejor ahí lo podemos asumir. Acordaos de la escena esta de Breaking Bad, de Gus Fring, cuando parece que va a parar las balas, ¿vale? ¿Os acordáis? Pues es que él sabía que era muy poco probable que le mataran, ¿vale? Tomando los hechos, o sea, fríamente, analizando, te das cuenta de que aquí, pues a mí no me pueden matar, pues me lanzo y ya verás cómo paro las balas, ¿ok? Puedo asumir ese riesgo, la probabilidad es muy, muy baja. Voy a ver si la ven. Vale. Coño, pues no es esta, Nicolás. Igual es la. Cuando no es. Ah, pues sí, era la A. Vale. Cuando no podemos identificar otra estrategia, cuando nos tenemos que conformar. Sí, ahora ya que lo pienso bien, es que a lo mejor la probabilidad es muy baja, pero el impacto es altísimo. ¿Vale? Entonces no sería buena opción. ¿Vale? Cuando no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Y tengo que asumirlo, ¿vale? Ahora sí me gusta, ¿vale? Vale, he fallado una. Con lo bien que iba. Luego la 21 dice, el director de proyecto se reúne con el equipo de proyecto para revisar las lecciones aprendidas en proyectos anteriores. ¿En qué actividad está involucrado el equipo? Informar el desempeño, no porque no estoy analizando mi proyecto, sino proyectos anteriores. Definir el alcance, esto es para ver los requisitos, vamos a mojarnos con una estrategia de hacer unas cosas o de otra manera. Definir el alcance, al final lo que te sale es un enunciado del alcance del proyecto en el que dices, venga, pues esto lo excluimos, o aquí en vez de hacer la traducción capítulo a capítulo, pues traducimos 72 trozos pequeños. ¿Os acordáis del caso que yo os ponía? Y reunión de seguimiento del equipo del proyecto, pues tampoco. Entonces, sí, estamos identificando riesgos, ¿vale? Los problemas de ayer son riesgos de hoy. ¿Okay? 22. Dice, en su último proyecto usted ha decidido aceptar las consecuencias de un riesgo. O sea, la respuesta es aceptar. Entonces, esto puede ser, puedo además tener un plan de contingencia si acepto, sí. Aceptar es, si acepto activamente, necesitaré un plan de contingencia. Si acepto, ¿puedo compartir? No. Aceptar es una cosa y transferir o compartir, share, es otra. Son respuestas diferentes si estamos hablando de oportunidades. Puedo aceptar la oportunidad
pero también puedo compartir. Entonces, es diferente. ¿Lo veis la B? Si acepto el riesgo, puedo necesitar reservas para contingencia. Sí, es parecido a la A. Y necesito un plan de respaldo también, ¿vale? Es decir, si acepto activamente, quiero reservar dinero y también quiero tener un plan, ¿vale? Una serie de pasos que tengo que hacer para no improvisar inventándolos sobre la marcha, ¿vale? Entonces, A, C y D es más de lo mismo, pero B es diferente, es una respuesta distinta, ¿lo veis? ¿Ok?